Buenas tardes, amigos presentes y seguidores en el espacio cibernético. El Inter-American Institute for Democracy les da la más cordial bienvenida. Como es conocido, el Inter-American Institute for Democracy fue fundado hace 11 años con la idea de servir de hogar a todos aquellos que se inserten en las luchas libertarias de nuestro continente y para generar ideas que fortalezcan la democracia, la libertad y los derechos humanos. Como es ampliamente conocido, porque ya forma parte de la literatura sobre América Latina y es producto del trabajo y de las investigaciones de este instituto, en la región, en los últimos 20 años, se ha convertido la región en los últimos 20 años en el teatro para la insurgencia del socialismo del siglo XXI. Y dependiendo de cuál es la óptica con que se analice el fenómeno, estamos viendo la consolidación de ese fenómeno en algunas latitudes del hemisferio, donde esta nueva tiranía pareciera que se va a proyectar en el tiempo. A diferencia de las pasadas tiranías latinoamericanas, el socialismo del siglo XXI ha creado fórmulas para perpetuarse en el poder, que van desde el fraude electoral hasta el uso de los recursos provenientes de actividades ilícitas. El secreto reside que entre los pilares del socialismo del siglo XXI figura de manera prominente la alianza con el crimen organizado, que presta diversos servicios para garantizar su perpetuación en el tiempo. Entre los aportes del crimen organizado se cuentan, uno, por supuesto, el fraude electoral, que sirve para arrebatarle a los pueblos el derecho a la autodeterminación. Después viene el uso de los dividendos provenientes de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, el lavado de activos, los cibercrímenes y las violaciones de derechos a la propiedad intelectual con copias de productos que se distribuyen profusamente en la región. Hoy vamos a analizar la situación de una de esas tiranías, la de Bolivia, que preside Evo Morales, quien en violación flagrante de la Constitución y de lo dispuesto en un referéndum donde se le consultó al pueblo sobre si podría o no presentarse a ser candidato, él, a pesar de unos resultados negativos en un referéndum, se presentó como candidato presidencial nuevamente, bajo la supuesta excusa de que si no se presentaba se violaban sus derechos humanos. Se puede decir que el domingo 20 de octubre Bolivia ingresará en la segunda etapa de desarrollo de las tiranías del siglo XXI, la de la perpetuación en el poder. Luego vendrá la destrucción de la base económica, acompañada de la represión violenta y sanguinaria, y luego del drenaje de personas de su territorio hacia otras latitudes en búsqueda de la libertad y de la vida. Para analizar la situación de Bolivia tenemos un distinguido panel. María Fernanda Egas, comunicadora social, activista de derechos humanos y directora de esta institución. María Fernanda tratará el tema de los cuestionamientos a la observación electoral de la OEA. Sergio Bofelli, que es un periodista y director del Movimiento por Nicaragua, organización que lleva la bandera de la lucha por el retorno a la institucionalidad democrática. Sergio tratará el tema de la resistencia civil en las dictaduras electoralistas. Tenemos también a Ana Mercedes Díaz, experta en temas electorales. Su carrera profesional se desarrolló en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, cuando ese era una institución respetada universalmente. Ana Mercedes tratará el tema del fraude electoral, que es la franquicia del castrochavismo. Tenemos también a Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo de esta institución, doctor en Ciencias Políticas, 5 veces ministro del Gabinete Ejecutivo de Bolivia y prolijo escritor sobre el tema del socialismo del siglo XXI. Él tratará el tema de que Bolivia puede volver a decir no, como ya efectivamente lo dijo en el referendo. Quizás en las elecciones vuelve a decir no. Como orador de orden tenemos una de las mentes más privilegiadas de nuestra ciudad, el doctor Eduardo Gamarra, profesor de FIU, director fundador del Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe. En el 2016 el doctor Gamarra fue designado director fundador del Latino Public Opinion Forum en la Escuela Stephen Green de Asuntos Públicos e Internacionales. El doctor Gamarra también es un prestigioso consultor político, teniendo bajo su haber varias victorias políticas presidenciales en el hemisferio. Preside esta sesión nuestro distinguidísimo embajador Armando Valladares, quien es una de las personas que no solamente fundó este instituto, sino que
constituye una de esas personas insignia en la lucha por los derechos humanos. Ahora vamos a hablar un poquito de las reglas del juego. Cada uno de los expositores, de los panelistas, tendrá 8 minutos para desarrollar su ponencia, salvo el orador de orden, que tendrá 12 minutos. Cuando suene mi alarma, quiere decir que ya llegaron los 8 minutos y que les voy a suspender el derecho de palabra. Me gustaría entonces iniciar esta sesión con un pensamiento del pueblo aymara. Según ellos, nadie es tan listo como para no cometer nunca un error. Cuando lo cometa, dicen los aymara, será el momento de enderezar las cargas y de crear la justicia y la felicidad. Esperemos que la querida Bolivia esté cerca de ese momento. Sin más, le voy a dar la palabra a María Fernanda Eves. Buenas tardes a todos, saludos muy cordiales a nuestra directiva, al doctor Carlos Sánchez Berzaín y a todo el panel que nos acompaña en esta jornada. Yo quisiera poner a criterio de ustedes los acontecimientos que vivió el Ecuador en su última jornada electoral en el año 2017, en abril de 2017, para que ustedes saquen sus propias conclusiones al respecto de la observación electoral de la OEA. El domingo 2 de abril del 2017, el Ecuador fue a segunda vuelta con dos candidatos, el candidato conservador Guillermo Lasso y el candidato gobernista Lenín Moreno. Para entonces se había librado una batalla para que pasara el candidato a la segunda vuelta electoral, porque había habido denuncias de que podría haber un fraude electoral que se estaba gestando y que probablemente iba a haber un triunfo en primera vuelta del candidato oficialista. Sin embargo, esto no se dio y se llegó a la segunda vuelta. Durante la jornada electoral del domingo 2 de abril del 2017, correspondiente a las votaciones de la segunda vuelta, en el Ecuador se registraron novedades previo a las 5 de la tarde, con el acceso a la plataforma informática de resultados del Centro Nacional Electoral y otros portales web. Aquí viene la narrativa en los minutos críticos de la jornada electoral. A las 5:05 hasta las 7:20, el enlace que mostraba los resultados de la primera vuelta electoral quedó fuera de línea y mostraba el mensaje servidor no encontrado, al intentar ingresar al mismo nivel local como internacional. El incidente duró hasta las 7:20, en donde volvió a operar con normalidad y ya mostraba los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral. El CNE activó a las 4:50 hasta las 5:05 otro enlace, en el cual también presentaron resultados de la segunda vuelta electoral. En este enlace solo se podía accesar desde redes VPN y no desde ISP locales, ya que mostraba el mensaje "no se ha podido encontrar", la dirección DNS del servidor del resultado. A las 5:10, un nuevo enlace fue colocado para ingresar al portal web de resultados del Centro Nacional Electoral, el mismo que hasta la actualidad estaba dando los resultados oficiales de la institución. Desde las 6:50 hasta las 7:20, los portales del Centro Nacional Electoral quedaron, y de otros portales de información periodística, quedaron inaccesibles a través de los servidores locales como Movistar, CNT y NetLife. Solamente podían ser visualizados únicamente a través de las redes VPN globales, Claro y TV Cable. El mensaje de error que mostraban los portales mencionados era el mismo: error 502 bad gateway en Nginx. A las 7:20 las conexiones fueron restauradas. Todos los portales podían ser accesados con normalidad desde cualquier ISP local. El portal web de resultados del Centro Nacional Electoral ya mostraba la opción de estadística nacional y con el aproximadamente 80% de avance en escrutinios. Lenín Moreno se ponía a la cabeza. Esto es un recuento de la revista Plan B.
tenemos que los primeros resultados que se mostraron a la población fue el exit poll de la empresa de encuestas Cedatos, en la que daba al candidato Lasso más del 53% y al candidato oficialista Lenín Moreno 46.9%. Cuando se restaura la página web del Centro Nacional Electoral, tenemos los nuevos resultados. Para el candidato conservador Lasso, 48.8%, y para el candidato oficialista Lenín Moreno, 51.15%. Ese es lo que nosotros le llamamos el milagro del apagón informático en el Ecuador. El 7 de abril, un piquete de agentes del Grupo de Operaciones Especiales, acompañados de una fiscal, allanaron las oficinas de la empresa encuestadora Cedatos, al norte de Quito. Poco antes, 2 empleados de la institución fueron capturados a bordo de un auto aparentemente perteneciente a la empresa. En el medio del operativo, llamó la atención la llegada de 2 encapuchados que estaban grabando a los periodistas que estaban reportando este allanamiento a Cedatos. Cedatos es una empresa de encuestas, es una encuestadora con amplia trayectoria en el Ecuador. De hecho, es una fuente confiable tanto de periodistas nacionales como internacionales. Y había sido contratada por el candidato Lasso también anteriormente para dar en el interior del partido una proyección de sus elecciones. El hecho de este allanamiento fue informado casi simultáneamente por la cuenta oficialista Dato Certero, a la que se relaciona con la Secretaría de Inteligencia. Casi al mismo tiempo se impuso un hashtag en las tendencias de las redes llamado Cedatos ante la justicia y se posicionó como trending topic debido a la actividad de las propias cuentas oficiales. O sea, todo estaba interrelacionado. Este ataque a Cedatos no fue suficiente para el gobierno. Sin embargo, se pusieron los resultados oficiales y con una delegación de la sociedad civil encabezada por Ana Mercedes Díaz y también periodistas ecuatorianos y emprendedores, fuimos a la OEA y denunciamos varias de estas irregularidades que habían habido, no solamente el apagón electoral, sino irregularidades en el padrón electoral. También la ausencia de una auditoría al software del sistema informático y obviamente muchas irregularidades en las actas electorales que eran evidencias y también la ausencia de una depuración del padrón electoral. El grupo que nos recibió era efectivamente el que había estado en Ecuador y se sintió muy incómodo con nuestras denuncias. Sin embargo, a través del tiempo, de los meses que continuaron, hubo varias declaraciones de personeros y gente del partido de gobierno, tanto el asesor, que era secretario para entonces ya de Lenín Moreno, llegó a decir que ellos no habían ganado ni la primera ni la segunda vuelta. También el que era el exprefecto de Pichincha, que había pasado también a trabajar con el nuevo gobierno, y que había sido correísta, dijo que habían tenido que hacer un acuerdo con otros partidos para poder llevar adelante el gobierno porque no habían ganado las elecciones. El propio Rafael Correa en varios tweets insinuó que el presidente actual estaba ahí de una manera no legítima, que había sido y que les debía prácticamente esa victoria. Con esta información que les estoy compartiendo, quisiera que en Bolivia consideren que la observación electoral de las naciones, de la Organización de Estados Americanos y también probablemente pueden llegar a tener otras observaciones electorales, no son una verdad sagrada. Quisiera que entendieran que también el observador que va a estar allá era el presidente del Centro Nacional Electoral del Ecuador, que luego fue aparentemente premiado con una nominación a trabajar en la OEA. Entonces, quisiera que tomaran en cuenta todos estos datos que lo vivimos, los costos de no tener elecciones legítimas y transparentes, los podemos ver en los efectos en la región actuales y futuros. Eso es todo.
Muchas gracias, María Fernanda. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra a Sergio Bofelli. Gracias. Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia y a su director, Carlos Sánchez Berzaín, por la invitación. Participo con un profundo respeto y admiración al pueblo boliviano en su lucha por alcanzar la democracia, la estabilidad y la prosperidad. Como sabemos, las dictaduras electoralistas, o como dice Carlos, dictaduras catrochavistas del continente, aplican todas el mismo guión para aferrarse al poder. Debilitamiento, descalificación de la oposición, imponer falsa narrativa, manoseo de la historia, control y sometimiento de los poderes e instituciones del Estado, reformas a constitución y leyes, censura, obstáculos a la libertad de expresión y prensa, promoción de clientelismo político, concediendo dádivas a los más necesitados, exigiendo a cambio fidelidad, sin ofrecer posibilidades reales para progresar, fraudes, trampas electorales. Se disfrazan como abanderados de los pobres mientras viven en opulencia y despilfarran fondos públicos, fomentando la corrupción, etcétera, etcétera. Si bien ellos aplican el mismo guión, es apropiado que los pueblos que padecen este flagelo conozcan las experiencias de los demás. Sobre Nicaragua me voy a referir a un acierto y un vacío muy importante en su reciente búsqueda por la democracia. El acierto trascendental fue la masiva abstención en votaciones de noviembre de 2016. Daniel Ortega buscaba legitimar su tercera presidencia consecutiva, esta vez con su esposa como vicepresidente, tras reformas constitucionales en 2014. Ortega pretendía decir al mundo que contaba con mayoritaria aceptación popular. Entonces, el 9 de agosto de ese año, 27 personas de diferentes trayectorias y preferencias nos pusimos de acuerdo en lo fundamental y exhortamos a los nicaragüenses a la abstención electoral. Nuestro llamado rápidamente encontró eco en otras organizaciones. Consideramos como deber moral y obligación patriótica repudiar la mascarada electoral que ensaya la dictadura, dijimos en ese momento, agregando, no hay por quién votar, y que era nuestro deber y derecho invitar a los nicaragüenses a abrir una puerta nueva, grande, la resistencia pacífica, expresada en la abstención activa. Abstención activa significaba, además de no participar en las votaciones, denunciar lo que llamábamos la mascarada electoral, transmitiendo el mensaje, no hay por quién votar a todo cuanto se pudiera. Y, muy importante, documentar el abstencionismo con videos, fotografías, copias de actas, las artimañas del régimen, denuncias ciudadanas, etcétera, para su debida difusión. A partir de entonces, en Nicaragua todo cambió, como consta en las dos marchas azul y blanca convocadas por el Movimiento por Nicaragua, organización no partidaria por la que yo había regresado al país en 2016-17 para ser director ejecutivo de ese periodo. Yo vivo en Estados Unidos con mi familia. Así se organizaron ese año las marchas del 27 de agosto en Masaya, con numerosa participación de la juventud. Memorable el comentario de unos jóvenes, estamos aquí porque esta marcha es azul y blanco, no partidaria. El 9 de octubre convocamos a otra marcha, en Matiguás, Matagalpa, mayormente campesinos. Muchos bajaron de las montañas a caballo o a pie, portando la bandera nacional. Estos y otros eventos contribuyeron para la abstención de noviembre 2016, que logró resultados impresionantes. Unos expertos estimaron la abstención entre 60 y 70%. Otros consideraron que superó el 70%. Pero, ¿qué logró el abstencionismo de 2016? Al menos uno, deslegitimizó los truculentos resultados de la votación
planeados por Ortega Murillo. 2. Envió un mensaje contundente al régimen. La amplia mayoría de nicaragüenses te repudian. Repudiamos la corrupción y las ansias continuistas. 3. Un fuerte llamado de atención al gran capital, entonces aliado al régimen, y a los partidos colaboracionistas. 4. Muy importante, despertó y fortaleció la esperanza individual y colectiva. El ciudadano constató que no estaba solo, que era parte de una fuerza poderosa que había estado silente. 5. El mundo supo que Nicaragua rechazaba la dictadura. 6. Encuestas que decían favorecer a Ortega Murillo y la maquinaria oficial propagandista quedaron al descubierto. Si bien este abstencionismo fue un acierto, como en realidad lo fue, la ausencia de una oposición creíble, unida y con propuesta evidenció un vacío. Así las cosas, en abril 2018, tras imposición de reformas impopulares a la seguridad social, un pequeño grupo de pensionados protestó, fueron brutalmente reprimidos, estudiantes y ciudadanía en general salieron a protestar y marchar. Desde entonces, Ortega Murillo intenta sin éxito sofocar la resistencia cívica. Como tras la masiva abstención en 2016, la oposición no estuvo a la altura. Por eso las protestas de 2018 surgieron espontáneas, sin plan ni estrategia, facilitando, aunque no exclusivamente, el control temporal del régimen. Hoy opositores aseguran avanzar en una agenda para conformar un bloque sin intereses partidarios personales. Pero sin embargo vale destacar, la ciudadanía no lo exigió en 2016, como sí lo ha exigido todo este año y está a punto de lograr resultados. No se puede esperar que los partidos políticos tomen iniciativa cuando la población en general no la está demandando de manera efectiva. Mientras tanto, la población utiliza redes sociales para documentar atropellos a los derechos humanos y anunciar actividades. Si no hay marchas multitudinarias, hay los llamados piquetes express, con pequeños grupos que se manifiestan simultáneamente en diversos puntos de las ciudades y dividen las fuerzas represivas. Se realizan paros de consumo general o ciertos productos para mermar la recaudación de impuestos. Se promueve boicot a empresas ligadas al régimen o sus allegados. La denuncia internacional es permanente. Residentes en el exterior presionan a gobiernos y organismos internacionales. Los medios censurados transmiten por internet. Sin previo aviso, en la calle, centros comerciales, restaurantes, pequeños grupos enarbolan la bandera nacional, cantan el himno y los presentes se unen. Los bailes folclóricos, las festividades religiosas son expresión de resistencia civil. Se lanzan al aire globos azul y blanco. Se abuchea en público a conocidos funcionarios y políticos colaboracionistas, sea estén en Nicaragua o en visitas en el extranjero. Se hacen videos para fomentar el ánimo, presión, para que no demore un genuino bloque opositor. En resumen, Nicaragua evidencia dos cosas. Uno, frente a las dictaduras, la abstención electoral trae esperanza y fortaleza a la ciudadanía. Es una inequívoca prueba de descontento que desnuda a los dictadores y abre una nueva puerta, nueva y grande, el inicio de la resistencia cívica. Y dos, es indispensable el liderazgo honesto, que aglutine ese caudal y conduzca hacia la democracia y la prosperidad. Pero la ciudadanía debe tomar la iniciativa y exigirlo. Gracias por su atención.
No, yo me los voy a tomar más. Me tomo los tuyos. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ana Mercedes Díaz. Bueno, antes que nada, muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar hoy con ustedes nuevamente, con la directiva y los miembros del Instituto Interamericano por su invitación y a ustedes por su presencia. Fraude electoral es todo aquello que se hace o se deja de hacer antes, durante y después del proceso electoral para modificar, tergiversar, cambiar la voluntad del elector. El fraude electoral en su acepción más amplia, que es esta, se ha convertido en el arma más poderosa con la que cuenta el castrochavismo para mantenerse en el poder. Porque utiliza un mecanismo de la democracia, como son las elecciones, para enquistarse en el poder y, desafortunadamente, para nuestra mayor desgracia, cometen el fraude electoral y después se encuentran avalados y protegidos por la comunidad internacional. Organizaciones como la ONU y la OEA, de alguna manera, protegen la comisión del fraude electoral. Los especialistas electorales que tenemos muchos años estudiando este fenómeno de cómo el socialismo del siglo XXI se ha ido enquistando en diferentes países y cómo se queda en el poder, hicimos una pequeña división para su mejor explicación. Hablamos de fraude electoral normativo y hablamos de fraude electoral operativo o procedimental. Fraude electoral normativo, aquel que se comete en la Constitución, en las leyes, en las normas, para darle un viso de legitimidad y de legalidad a lo que estábamos diciendo antes, cosas que se hacen o se dejan de hacer para modificar, tergiversar la voluntad de los electores. Y tenemos entonces en ese caso, el doctor Sánchez Berzaín ha hecho una disertación muy grande en relación específicamente en el caso de Bolivia, cómo a título constitucional han ido cambiando una y otra vez para mantenerse en el poder. El fraude electoral operativo o procedimental, que creo yo que ahorita en este momento es el que nos ocupa mayor atención, tiene varias aristas. La primera son los sujetos que intervienen en ella. Si hablamos en el argot criminal, porque estamos hablando del castrocomunismo, de una organización de crimen organizado, tenemos las autoridades, tenemos el victimario, que es quien comete el delito, tenemos la víctima, que son los pueblos, los ciudadanos, y tenemos un cómplice necesario, que es la llamada falsa oposición o los colaboracionistas, o como generosamente los llama el doctor Sánchez Berzaín, opositores funcionales. ¿Por qué hablamos de los sujetos y por qué esta parte es muy importante? Porque estos operadores, estos colaboracionistas, esta falsa oposición ayuda a cometer este delito y reviste de una manera inequívoca al proceso electoral. Es, digamos que doloroso, porque es la falsa oposición donde se deposita la esperanza del pueblo. Los pueblos, los electores creen que van a ser defendidos o que hay alguien que a ese nivel electoral los va a ayudar y resulta que estos actores son cómplices necesarios en la comisión de estos fraudes electorales. En el fraude electoral tenemos entonces ya los sujetos victimarios, víctimas y cómplices necesarios. Y entonces pasamos a cómo y cuándo se suceden los fraudes electorales. La primera fase es antes del proceso electoral, con el registro electoral, con las encuestas. Muchas veces no nos damos cuenta la manipulación que hay en las encuestas cuando empiezan a dar por ganador a alguien en un pueblo que está oprimido, que uno no entiende cómo puede estar diciéndose que va a ganar, pero las encuestas lo empiezan a dar por ganador para de esta manera ir creando un ambiente que al final del proceso electoral diga, sí, es que las encuestas ya lo venían previendo. También en esta fase, antes de la votación, está la manipulación del registro electoral.
Esto es un caso donde en todos los procesos electorales donde tiene la mano metida el castrochavismo, vemos cómo el registro electoral aumenta de una manera inexplicable en sectores y en situaciones que realmente se hacen inconcebibles y no se entiende cómo se dan esas situaciones. Durante el proceso electoral, en el momento de las votaciones, se empiezan a surgir situaciones que no dejan votar a las personas, no se encuentran en el listado, los cambian de sitio de votación. Es decir, que en el momento del proceso electoral se producen situaciones que, como hemos dicho, tienden y tienen por finalidad la tergiversación y cambio de la voluntad del electorado. Y por último, es después, cuando termina el proceso electoral, la fase de escrutinio, donde en los últimos tiempos hemos visto que se afianza más el fraude en las tiranías castrochavistas. ¿Por qué? Porque no se está haciendo con las máquinas electorales, sino que se ha ideado una nueva metodología para llevar a cabo el fraude electoral, que es al momento del escrutinio la totalización automatizada. Vemos que eso es algo repetitivo en todos estos sitios, que la votación es manual y entonces la gente dice, no hay fraude porque la votación es manual. No, sí hay fraude, porque en el momento del escrutinio se ha ideado un software automatizado que en el escaneo, en la totalización, cambia los votos. En el caso de Ecuador, tuvimos la oportunidad de tener prueba de lo que decíamos, porque una cosa decía la imagen que salía en pantalla y otra cosa decía la imagen que teníamos en las manos. Es decir, que este tipo de fraude lo hemos podido comprobar, lo hicimos en Ecuador, y sabemos que es una lucha ardua, pero también sabemos que se puede combatir el fraude electoral. Sí se puede combatir el fraude electoral, siempre y cuando tengamos conciencia de él, lo entendamos y en esa medida lo creamos y utilicemos los mecanismos necesarios para poder contrarrestarlo. Decía hoy Evo Morales en un tuit que mandó que si hubiese fraude, los otros candidatos no participarían. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ciertamente, tiene razón Evo Morales, porque el fraude viene desde antes y es la permisividad, ese dejar hacer. No importa, se está violando la Constitución, no importa, vamos a elecciones. Se está utilizando un sistema fraudulento, no importa, vamos a elecciones. Y al final del día, después de que se comete todo el fraude, vienen los observadores internacionales, viene la OEA, da la bendición y tenemos un tiempo más de destrucción de un país, un tiempo más donde una nación se empieza a desdibujar, como se ha desdibujado la nación venezolana. Es el momento de tomar conciencia de lo que es el fraude electoral, momento de combatirlo. Yo estoy muy contenta porque en Guatemala, recientemente tuvimos elecciones, se pudo hacer muchísimo, se pudo parar el fraude. En la primera vuelta se cometieron un fraude brutal en la parte de la automatización. La sociedad civil se organizó, hicieron todas las protestas posibles, se hizo una cantidad de actividades que logró en la segunda vuelta la ciudadanía empoderada evitar que se cometiera el fraude en la segunda vuelta. Pero para evitar el fraude, como hemos dicho, se necesita conocerlo, se necesita creerlo, porque parte de la desgracia es que la gente no entiende que haya ese grado de perversidad que se pueda idear para tergiversar la voluntad del electorado. Se necesita coherencia, se necesita firmeza. Sin estos elementos, el castrochavismo seguirá mandando en estos países porque seguirá utilizando un elemento de la democracia para mantenerse en el poder. Gracias. Tiene ahora el derecho de palabra don Carlos Sánchez Berzaín.
Gracias por su presencia, distinguidos amigos, embajador Valladares, los oradores que nos honran con su presencia y que han hecho una introducción extraordinaria de lo que es el escenario en el que trabaja esto que empezó siendo una alianza entre Castro y Chávez, el 99, se proyectó como Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, se llamó Socialismo del siglo XXI y hoy día son las dictaduras del castrochavismo, que lideradas por Cuba controlan la propia Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, y que en estos días están amenazando un gran contraataque al Perú, al Ecuador, a Colombia y a gran parte de las democracias de América Latina. Gracias al profesor Gamarra por su participación y vamos al tema. Me han pedido hablar hoy día de el 20 de octubre Bolivia puede volver a decir no. Y para explicar esa posibilidad, quiero hablarles de algo que denomino la trampa perfecta. La trampa perfecta no es otra cosa que el escenario al que está siendo conducido el pueblo boliviano para la elección del 20 de octubre. Y es una trampa que tiene 4 elementos que voy a explicar. El primero, el concepto de dictadura electoralista. El segundo, el valor y el principio de Bolivia dijo no. El tercero, el concepto de lo que son candidatos funcionales. Y en cuarto lugar, las alternativas que hay en este escenario. ¿Qué es una dictadura electoralista? Una dictadura es la concentración del poder en un individuo o en un grupo de individuos que violan los derechos fundamentales y los derechos humanos para permanecer indefinidamente detentando el poder. Y esa dictadura es electoralista cuando se utiliza la elección como mecanismo para legalizar o legitimar lo que en verdad es el hecho de detentar ilegal e indefinidamente el poder. Las dictaduras electoralistas son el elemento del castrochavismo porque han convertido en dictadura electoralista inclusive a la propia Cuba, donde hace pocas semanas le han hecho creer al mundo que con votación han reformado su constitución en Cuba con un partido único que es una dictadura desde hace 60 años. Dictadura electoralista es Venezuela, es Nicaragua y es Bolivia, porque es un sistema en el que los ciudadanos votan pero no eligen. El 20 de octubre los bolivianos vamos a ir a votar, pero no vamos a elegir, porque la decisión está tomada. Evo Morales se va a reelegir y va a ganar con el voto necesario para tener 2/3 en el Senado, en diputados y para ganar en primera vuelta. Los ciudadanos votan, pero no eligen. Dictadura electoralista. Pantalla, fachada, careta de simulación democrática para consolidar legalidad y hacer legitimidad. Segundo concepto, Bolivia dijo no. Para hablar de Bolivia dijo no hay que recordar un poco la historia de lo que es la pérdida de la democracia en Bolivia. Se produce el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre del 2003. Y al día siguiente, en el Alto de La Paz, el presidente que había asumido, Carlos Mesa, junto con Evo Morales y otros dirigentes, Felipe Quispe, a nombre de quienes habían derrocado al gobierno, firman la denominada Agenda de Octubre. Agenda de Octubre que establece, entre otros, la necesidad y la obligación de ir a Asamblea Constituyente, de nacionalizar el gas y de perseguir a los miembros del gobierno derrocado. La Asamblea Constituyente no estaba permitida por la Constitución de la República de Bolivia, que solo autorizaba reformas parciales, estando expresamente prohibida la reforma total de la Constitución. Además de eso, el año 2004, Mesa presidente, firma una ley que falsifica la necesidad de la reforma y sobre una ley de necesidad de la reforma que establecía un referéndum para cualquier reforma constitucional, introduce la Asamblea Constituyente, que estaba expresamente prohibida por la Constitución política. Falsificación, falsedad material, ideológica, para abrir el camino a la Constituyente,
que después haría Evo Morales y cumplir la agenda de octubre del derrocamiento. Crímenes. Con esa ley de reforma constitucional falsificada, llega Evo Morales al gobierno y convoca a la Asamblea Constituyente por un año. En el año no hacen nada, el pueblo boliviano se empieza a rebelar, tienen que trasladar su constituyente de Sucre a Oruro y esa constituyente presenta un proyecto de constitución. Pero el proyecto de constitución no le gusta a Evo Morales. Entonces hacen una ley en el Congreso de la República de Bolivia donde dice que el Congreso soberano va a interpretar el proyecto que manda la constituyente y en la Asamblea del Congreso Ordinario de Bolivia redactan un texto constitucional negociado entre Evo Morales, en ese momento presidente, y la oposición que tenía la mayoría del Senado Nacional y que estaba presidido por el señor Óscar Ortiz, hoy día candidato de oposición. Y le entregan a Evo Morales una constitución redactada entre asesores españoles contratados por el gobierno de Chávez y asesores locales que asesoraban a la mayoría de oposición en ese momento en el Senado, que estaba liderizada esa mayoría por 13 senadores del grupo de Tuto Quiroga y un senador del grupo de Doria Medina, que era precisamente el que hacía la mayoría de 14 sobre 27. Y hacen la constitución del Estado plurinacional, liquidan la República de Bolivia y la llevan al referéndum, no sin la oposición de 6 de 9 departamentos. Tienen que producir la masacre del Porvenir en Pando, la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, la masacre de Cochabamba. Tienen que exiliar y encarcelar 5 de 6 gobernadores, porque el 6º gobernador, que es el de Santa Cruz, el señor Costas, se queda en una alianza con el gobierno que le permite hasta ahora seguir siendo gobernador de Santa Cruz. Pero están exiliados el gobernador de Cochabamba, está exiliado el gobernador de Tarija, está preso desde entonces el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, y están perseguidos y enjuiciados la gobernadora de Chuquisaca y el gobernador del Beni. Así aprueban, con un referéndum con fraude electoral, la constitución del Estado plurinacional que, entre otras cosas, establece la posibilidad de que el presidente se reelija de manera consecutiva por una vez. Y de esa manera Evo Morales convoca de inmediato elecciones del 2009, y se reelige. Y una vez reelecto, llega el vencimiento de su mandato el 2014, elecciones, y se vuelve a presentar para elegirse. Entonces, la oposición le dice, no puedes. Y él dice, sí puedo, y le pregunta a su Tribunal Constitucional, que ya había organizado, porque ya llegó al control total, haciendo desaparecer la división e independencia de poderes y el Estado de Derecho, y el Tribunal Constitucional dice sí puede. ¿Saben por qué? Porque en el Estado plurinacional que se ha creado el año 2009, Evo Morales solo ha sido elegido una vez y esta es la primera reelección. La elección del 2005 en la República de Bolivia, que está liquidada, no sirve. Y con ese gran argumento jurídico, Evo Morales se reelige el 2014. Inmediatamente después de esa reelección, y ya estamos en su tercer periodo, pide una asamblea constituyente, un referéndum constitucional vinculante, para tener de una vez por todas la reelección indefinida. Y ese es el 21 de febrero, cuando Bolivia le dice no. Y está sobredocumentado el propio Evo Morales presentándose ante el país diciendo, si me ganan me voy a mi casa, me voy a mi Chaco, vuelvo a mi Cocal. Y le ganan. Bolivia le gana con más del 70% y la manipulación, el tipo de fraude electoral que aquí se ha descrito, otorga un triunfo con el 51 y algo por ciento, pero Bolivia dice no. Entonces empieza la manipulación para habilitarse como candidato. Bolivia dijo no quiere decir que el pueblo boliviano, en las reglas del juego dictatoriales impuestas por Evo Morales, en el sistema castrochavista, en dictadura electoralista, Bolivia le gana y le dice no hay reelección indefinida y no te reeliges más. Viola eso, viola su propia constitución y de nuevo hace prevaricar al Tribunal Constitucional, que dice que Evo Morales tiene el derecho humano de ser candidato.
Después viene la prevaricación del órgano electoral y después viene otro acto de prevaricación, que es el del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Almagro, que se presenta en La Paz para demostrar el doble estándar que tiene, acusando a las dictaduras de Venezuela y Cuba con una mano y protegiendo a los dictadores de Nicaragua y Bolivia con la otra mano. Asunto aparte, al que deberá responder, y todavía las preguntas están pendientes, el secretario general Almagro, que no pudo ni con esa maniobra consolidar su reelección en la Asamblea General de Medellín en Colombia. Pero seguimos. Bolivia dijo no, que es el segundo concepto que estamos tratando. Quiere decir que si algo de democracia quisiera alegar el dictador Morales, debería respetar esto y no lo hace. Tercer concepto, candidatos funcionales, que ha sido calificado como un concepto generoso porque hay autores y expertos que prefieren decir que son cómplices, que es la oposición criminal y que es la gente enchufada con el régimen. Yo los llamo candidatos funcionales, candidatos de mentira que tienen la función, y de ahí viene, de habilitar, legalizar y legitimar al dictador para simular esta dictadura electoralista. Para mostrar con un ejemplo lo que son los candidatos funcionales, voy a utilizar el ejemplo de Carlos Mesa. Carlos Mesa, que ya describí que el año 2003 participó del derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada, al día siguiente firmó la Agenda de Octubre, el año 2004 firmó la ley que falsifica la necesidad de asamblea constituyente. Para el año 2018 se había convertido en vocero de la causa marítima, vocero de Evo Morales en la gran maniobra de recuperar el mar con una demanda en La Haya, que hicieron de eso un tema nacional y que estaba preparado para que, yéndole bien, llegue a septiembre u octubre del 2018, Evo le devuelva el mar a Bolivia o algo que se parezca y pueda ir a la reelección aclamado por todo el país. Pero como eso falla, y La Haya hace que, dictando un fallo que ha resultado ser histórico, Bolivia pierda por segunda vez el mar porque esa es una demanda fraudulenta, mal hecha y mal manejada y políticamente operada en similitud con la dictadura militar argentina que decidió ocupar las Malvinas. Estos decidieron utilizar el tema del mar para tratar de recuperar imagen. Pierden la demanda del mar y Mesa, el vocero, se presenta ante el país diciendo que se había perdido el mar, pero que ahora venía el proceso electoral y que él iba a ser candidato. ¿Cuál es el papel que Mesa cumple en ese momento y con ese anuncio? Frente a un país entero que sostenía el Bolivia, dijo no, Evo no puede ser candidato. Mesa tiene la función estratégica de reemplazar el Evo, no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar. Y lo acompañan las encuestas con un alto perfil de favorabilidad a Mesa a partir de octubre del 2018 y empieza en ese avance como candidato. Pero antes de eso había sucedido un hecho curioso. Mesa estaba enjuiciado por corrupción y no podía ser candidato. Y milagro, Evo Morales le firma una amnistía. Es el único candidato con amnistía habilitado para poder ser candidato cuando hay exiliados, hay presos políticos, hay perseguidos políticos que no pueden ser candidatos, ni siquiera diputados, porque no les han dado amnistía, y peor, porque los enjuician con demandas infames de persecución política y manipulación judicial de la represión política. Mesa, vocero, Mesa cambiando el no es no, Evo no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar, gozando de una amnistía, y va en campaña y se produce la primaria en Bolivia en el mes de enero. La primaria boliviana ha sido descrita por la BBC de Londres realmente como es. Una elección en la que nadie compite con nadie, pero todos ganan. Porque cada candidato se presentaba en su partido, no tenía candidato de oposición, y después de un show en domingo donde intervino la OEA como observador, y aunque ahora no han hecho hasta ahora informe bendiciendo esa actuación, todos salían candidatos habilitados, Evo, Mesa, Ortiz, 8 candidatos de oposición que son los 8 candidatos funcionales.
Después vendría la renuncia del candidato a la Democracia Cristiana y la extraordinaria habilitación de la renuncia de Jaime Paz Zamora por un ciudadano de apellido Chi, que ahora resulta ser un candidato exitoso que está subiendo en la favorabilidad del voto. Estoy describiendo lo que son los candidatos funcionales. Y en ese rol de los candidatos funcionales se desata la campaña. Y lo que Bolivia, el mundo razonable, la prensa, cualquier ciudadano que tiene dos dedos de frente le viene reclamando desde entonces a ese conjunto de 8 candidatos que se dicen opositores, es primero, ¿por qué van a una elección en la que hay un candidato ilegal, inhabilitado, usurpador, y lo habilitan con su presencia? Lo primero que deberían hacer esos candidatos era ir a una situación de exclusión o de abstención para no tolerar y no aceptar con su presencia y no convalidar con su presencia al candidato ilegal. Pero lo hacen. Y lo hacen tan bien que hoy día el propio Evo Morales hace una declaración a un diario alemán registrada por Herbol que dice, Evo dice que si fuera inconstitucional su candidatura, la oposición no participaría en las elecciones. Claro, Evo tiene razón, pero si hubiera oposición, no oposición funcional como la que es esta. Y Evo se da el lujo de utilizar este argumento hoy día, faltando 10 días para la elección, para decir estoy habilitado por los opositores. Primer acto que demuestra la funcionalidad de esa oposición. Hasta Evo lo dice. Segundo elemento, 8 opositores. ¿Por qué no se unen y hacen un frente en serio que le gane la elección a Evo? O que por lo menos intente ganarle. No se unen. Todo lo contrario, se pelean y se confrontan entre ellos. Y ahí viene el tercer elemento que prueba la funcionalidad de los 8 candidatos funcionales. La campaña más importante es la campaña del señor Ortiz contra Mesa, de Mesa contra Ortiz, del Chin o del Chun contra los dos, y la pelea entre ellos. No hay una campaña, y los emplazo a los 8 candidatos funcionales de Bolivia a que me digan y le digan al pueblo boliviano por qué no han hecho campaña contra Evo Morales preguntándole, por ejemplo, por la situación económica del país y la deuda externa. ¿Por qué ha convertido Evo Morales a Bolivia en un narcoestado? ¿Por qué hay huelga de médicos ahora mismo, una huelga de hambre de hace casi 2 semanas y nadie la atiende y los candidatos de oposición o que se dicen de oposición ni la mencionan? ¿Por qué no se habla de la deuda externa? ¿Por qué no se toca la corrupción de Evo Morales? Los actos de corrupción de su entorno. ¿Por qué no se tiene información de temas efectivos de campaña que interesan al pueblo boliviano? ¿Por qué no se habla de la crisis económica que viene, de la retención que hace el gobierno boliviano controlando el Banco Central para que el tipo de cambio en Bolivia hoy día sea un tipo de cambio simulado y absolutamente artificial? ¿Por qué se siguen manteniendo las subvenciones de la gasolina? ¿Por qué se ha mentido cuando se ha dicho que se ha nacionalizado el gas y el petróleo cuando eso es en verdad mentira? ¿Qué ha pasado con las reservas de gas en Bolivia, que era una potencia gasífera el año 2003 y hoy día no tiene gas y no tiene reservas para poder seguir vendiendo? Esos son temas de campaña cuando uno le quiere ganar la elección a un candidato oficialista ilegal, pero nada de eso se ha tocado. No hay campaña contra Evo Morales. Entonces, ¿cómo pueden sostener que son opositores? Y encima de eso, y con esto termino la parte de los candidatos funcionales, están llevando al país a decir, hay que votar por el voto útil. Han acuñado el concepto de voto útil, que es el que reemplaza al que Mesa le puede ganar. Y el voto útil es votar por el que va segundo. Están pidiendo el voto por Mesa. Cuando sabe Mesa que todo está preparado para que Evo Morales gane la elección con un gran fraude electoral, con más del 50 o cerca del 60% para tener 2/3 en las 2 cámaras y en primera vuelta. Y están engañando al país con el concepto del voto útil. ¿Saben por qué? Porque hace semanas apareció la alternativa de un grupo de ciudadanos bolivianos, dirigentes cívicos y líderes cívicos que están reemplazando el fracaso del liderazgo político y de los partidos políticos en Bolivia, pidiendo el voto nulo. Y cuando se dieron cuenta que la posibilidad de voto nulo iba creciendo y que esta posibilidad puede desarmar el tablero de fraude que han montado, la trampa perfecta que yo denomino,
Entonces decidieron que las encuestas acerquen a Mesa de nuevo con Evo Morales a una distancia de menos del 10% para recrear el concepto de que Mesa le puede ganar, y ahora que eso se va volviendo a la posición que Evo necesita, están hablando del voto útil para tratar de que la gente vote, porque votar el 20 de octubre es legitimar al dictador, es legitimar la trampa perfecta, es participar de la dictadura electoralista, es negar el mandato de Bolivia, dijo no, del 21 de febrero de 2016. Ese es el escenario que se vive en Bolivia, y ante eso hay solo dos alternativas. La alternativa de estar en la trampa, con mayores o mejores argumentos, decir aquí hay que votar no por el dictador, pero sí por el voto útil, pero al votar por cualquiera de los 8 opositores, lo que en verdad se está haciendo es ayudar al dictador a legitimarse. ¿Qué es lo que necesita Evo Morales, que controla todo el ordenamiento jurídico de Bolivia, que es un ordenamiento infame, que no respeta el Estado de Derecho, ni la división e independencia de poderes, ni los derechos humanos? Necesita legitimidad para en enero poder invitar a los miembros de la comunidad internacional y decir aquí hay un presidente que ha ganado una elección. Y ya lo está diciendo. Hay 8 opositores que están legitimando su elección, porque si no fuera constitucional su candidatura, no estarían pues ahí los 8 opositores, pero están. Todavía hay tiempo para que los 8 opositores, respondiéndole a Evo Morales, se retiren y lo dejen solo. Es una alternativa. Y la otra alternativa es la abstención o el voto nulo para patearle el tablero a esta organización criminal entre dictadura y opositores funcionales que se ha organizado en Bolivia. El pueblo siempre tiene la razón, el pueblo lo único que tiene que tener son los elementos para pensar, y esta noche lo que yo le he querido dar al pueblo de Bolivia y a la comunidad internacional es el relato, probado, comprobado, con hechos, la descripción de la realidad objetiva, de que Bolivia es una dictadura electoralista que ha preparado una trampa perfecta para reelegir a un candidato usurpador que está inhabilitado, con la complacencia y participación de 8 candidatos funcionales que le están haciendo el juego para que se reelija en primera vuelta. Para que en enero del próximo año, en vez de tener un usurpador del poder como es hoy día Maduro, después de la abstención del año pasado, de en mayo del 2018 que hizo Venezuela, tenga Bolivia un presidente con rasgos y con vestimenta de legitimidad. Si se produce el retiro de los candidatos en respuesta a Evo Morales, no por pedido mío, o el voto nulo o la abstención que desequilibre la trampa que se ha planteado, entonces en enero del próximo año no habrá posibilidad de que el dictador boliviano reclame legitimidad. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos a nuestro orador de orden, el doctor Gamarra. La verdad que después de esas presentaciones es muy difícil ser el orador principal, ¿no? Pero he aprendido mucho esta noche y les agradezco enormemente la invitación. Voy a tratar de ser breve porque la verdad es que se ha dicho mucho, y voy a tratar de hacer 2 cosas. Una, que es la que me pidió el instituto, que es resumir y comentar un trabajo de otro boliviano gringo, o yanqui yocaya, como decimos en Bolivia, Douglas Farah, un periodista muy conocido del Washington Post. Se inició en el Washington Post, posteriormente tuvo una labor muy destacada en El Salvador, en los conflictos centroamericanos de los años 80. Después fue una de las personas, por ejemplo, que reveló la gran corrupción narco que existía en Colombia, especialmente en Envigado, en la construcción de la cárcel que la construyó el mismo Escobar para hacerse encarcelar y posteriormente ser liberado.
Farah después tuvo una destacadísima actividad saliendo de América Latina, yéndose al África y al Medio Oriente y convirtiéndose básicamente en uno de los analistas hoy en día más especializados en economías ilícitas y la relación entre economías ilícitas y básicamente gobiernos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el instituto fue muy acertado en pedirle a Douglas que interpretara lo que está sucediendo en Bolivia. Entonces, de manera que es una visión de afuera por una persona que nació en Cochabamba, ¿no? Es cochabambino igual que Sánchez Berzaín, pero que creció en Tumichucua, en un pequeño poblado en Beni, y que después fue compañero de colegio mío. O sea que él no pudo estar y por eso me pidieron que viniera y hablara sobre su trabajo. Creo que hay varios aportes. El primero es una observación sorprendente con la que él comienza, que es la siguiente. Y dice, cuando Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia en el 2005, parecía un candidato poco probable para ser el líder autoritario más duradero de la revolución bolivariana. ¿Okay? Yo creo que esa observación es verdaderamente interesante. Inclusive como bolivianos, se acordarán que el 2005, cuando Evo Morales fue elegido, ¿no? Que quizás es el fenómeno que caracteriza a tantas de estas revoluciones de la región, ¿no? Cuando llegó Fidel Castro a La Habana y empezó el exilio cubano, muchos simplemente cerraron sus apartamentos pensando este individuo va a durar 3 meses y a los 3 meses volvemos porque esta es una persona poco capacitada, es un experimento, esto no va a durar. Lo mismo pasó en Nicaragua, lo mismo pasó en Venezuela. Hoy vemos los venezolanos que vinieron acá por meses, están acá en muchos casos, ya van a cumplir 2 décadas. Y lo mismo dijimos en Bolivia, y por eso que es interesante, porque Evo Morales era un líder cocalero sobre todo. Yo creo que darle inclusive el título de líder indígena es un gran favor, porque era un sindicalista cocalero con vínculos al narcotráfico desde ya varios años. Esa era la característica principal de Evo Morales. Uno puede inclusive admirar su liderazgo dentro del movimiento cocalero y lo que logró como dirigente cocalero, pero era quizás el presidente menos esperado en América Latina, yo diría, con muy poca educación, con pocas posibilidades. Nadie se hubiera imaginado que este personaje se convirtiera en el presidente más longevo de la historia de Bolivia, ¿no? Y ahora el presidente más longevo de todos los bolivarianos. Entonces creo que esa es una observación muy interesante. Y creo que el resto del artículo entonces intenta explicar por qué es el único sobreviviente, ¿no? Y es sobreviviente, según Farah, por algo muy importante, que me parece que lo ha señalado de paso Sánchez Berzaín, pero creo que es muy importante como concepto. Lo que dice Farah es lo siguiente, que Morales es probablemente el último sobreviviente de una empresa criminal masiva y multiestatal que se convirtió en lo que se conoce como la empresa criminal conjunta bolivariana, un concepto que él desarrolla. Ahora, yo creo que es quizás optimista lo que dice Farah, ¿no? Es decir, en mi opinión, probablemente no es el último sobreviviente de esta empresa criminal y masiva, ¿no? Más bien creo que lo triste de lo que estamos viendo en la región es una enorme continuidad de este fenómeno. Y lo que estamos viendo es algo, el fenómeno de la empresa criminal conjunta bolivariana, como la llama Farah. Yo creo que es verdaderamente una empresa transnacional, con tentáculos en todo el hemisferio, ¿no? E inclusive, ¿no?, extra hemisféricos también. Este es un fenómeno tan importante, tan grande e imposible de controlar, ¿no?
Y en ese sentido, entonces, ¿no? Pienso que es optimista de Farah decir que es el último sobreviviente, porque más bien creo que vamos a tener este tipo de gobernantes para rato, inclusive en el caso boliviano, con esta característica específica relacionado no solo al narcotráfico, pero sino a una cantidad de otras actividades ilícitas que generan recursos, por una parte, no solo monetarios, pero también generan una cantidad enorme de otras cosas. No debemos olvidar quiénes son los actores principales en esta empresa, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de las FARC en Colombia, que hoy están en Venezuela también, del ELN, ¿no? Todo el fenómeno colombiano, pero también podemos hablar de otros fenómenos en la región que incluyen, ¿no? Miembros de la policía, de las policías, miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y otras instancias de nuestros estados. El cartel de los soles en Venezuela es probablemente lo que más se ha estudiado, digamos, donde se ve esa articulación entre estas distintas instancias. Esta observación que hace Farah me parece que es muy importante entenderla. Entenderla particularmente en un contexto electoral, porque esta es una máquina que produce los suficientes recursos para financiar la campaña exitosa de cualquier individuo, de cualquier candidato. Mejor, obviamente, si es un candidato estatal, por supuesto, ¿no? Y esto además logra financiar una cantidad de otras actividades. Ahora bien, creo que la otra importante contribución de Farah es decir básicamente lo siguiente, ¿no? Que él dice, y esto quizás es siempre el lamento boliviano, ¿no? No para volverme rockero argentino, pero simplemente para mencionar que siempre los bolivianos hemos estado, ¿no? Pensamos, por ejemplo, tuvimos una gran revolución en los años 50, pero nadie nos paró bolas. Hasta que algunos profesores norteamericanos escribieron sobre la revolución boliviana, ¿no? Los grandes libros que se escribieron en Bolivia no salieron de Bolivia porque Bolivia era Bolivia, ¿no? Tuvo que venir un profesor, mi profesor, el profesor Malloy o el profesor Klein u otros que escribieron sobre el proceso boliviano y que de alguna manera lo pusieron en un contexto más hemisférico. De alguna manera, ¿no? Evo puso a Bolivia en el mapa, ¿no? Por esta idea de ser indígena en el 2005. Pero lo interesante es que nadie le ha prestado, yo diría lo que dice Farah es extraordinariamente importante. La elección del 20 de octubre en Bolivia es importante para el futuro de la democracia en la región, no solo la elección boliviana. Y por eso los aportes que cada uno de ustedes dio ahora me parece extraordinario para pensar lo que está sucediendo en Bolivia, ¿no? Y a propósito, los nicaragüenses también tienen medio que la misma queja, ¿no? Hemos tenido una revolución muy importante, que nos pararon bolas durante los 80, pero después se olvidaron, y ahora la atención que se le da a Nicaragua es mínima en contraste con lo que se le da a Venezuela o lo que se le da a otros países. Entonces, si bien es tan importante, y el hecho, yo doy por descontado, yo no voy a polemizar con Carlos, siempre es divertidísimo polemizar con Carlos, pero creo que lo interesante es que yo doy por descontado que Evo Morales va a ganar el 20 de octubre, ¿no? Y yo doy por descontado que va a ganar precisamente por el tipo de fraude, tanto normativo como operativo, que ha logrado montar desde el 2005, ¿no? Precisamente lo que describió Carlos Sánchez es que se montó desde el principio un fraude normativo, seguido por una increíble capacidad de montar un fraude operativo. Entonces, la reelección, la cuarta reelección de Evo, como dice Farah, ¿no? Consolidaría una estructura básicamente, no solo de un Estado bolivariano, ¿no? Que creo que es darle mucho crédito, pero también yo creo que, y más importante, es que, como dice Farah, consolidaría un Estado criminalizado, ¿no?
Y acá, en ese sentido, no se olviden que de todo el entorno hemisférico, ¿no? El Grupo de Lima y otros ejercicios que se han hecho para apoyar al presidente Guaidó en Venezuela, en realidad el único que ha estado, pero verdaderamente incolume, ¿no? en su apoyo a Maduro, ha sido Evo Morales, ¿no? Una persona que lo ha defendido a capa y espada, en todo lado, en todo foro. Y eso creo que es muy importante, porque es la devolución de un favor que comienza a principios de este siglo, con el financiamiento de las campañas de Evo y posteriormente el fuerte financiamiento de Evo Morales durante los primeros 2 años, ¿no? Entonces, si bien hay una característica acá, es esta lealtad que se tienen hacia sí mismos, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy importante ver que esto verdaderamente consolida algo en un momento en el que estábamos viendo de alguna manera una reversión hemisférica. Por eso creo que lo que dice Farah, que Morales es el último, yo creo que no. No estamos pasando por una reversión hemisférica, ¿no? Si vemos lo que pueda suceder el 27 en la Argentina, si vemos lo que está sucediendo aún en el mismo Perú, perdóneme, pero clausurar un congreso y que se llama y convocar a elecciones como las ha convocado el presidente Vizcarra, es también parte de esta misma receta, ¿no? Entonces, creo que es algo que estamos viendo en la región que no significa el final, sino más bien quizás la consolidación, como nos viene señalando Farah, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Y esto es muy, muy importante, que la consolidación de lo que sería un cuarto mandato de Morales, también consolida un esquema de producción de coca y de cocaína. ¿Okay? Veamos, y creo que es muy importante verlo. La coca era boliviana y peruana, hasta más o menos 1992, cuando Colombia sobrepasó a Bolivia en la producción de coca. La producción de coca hoy en día en Colombia va a llegar a 210.000 hectáreas, ¿no? Hay muchísimos motivos por los que eso está sucediendo, pero en Bolivia está llegando a 40.000. Como lo que señala Farah, Bolivia probablemente necesita 12.000 hectáreas para el consumo tradicional. El resto va para la producción de coca. Y sobre todo centrada en el Chapare. Y sobre todo hoy en día centrada en la necesaria expansión de los límites de dónde puede producirse coca en Bolivia. Y ahí creo que tenemos que entrar a otra de las enormes contradicciones que vemos en todos estos casos. No se olviden, especialmente los venezolanos, ¿no? que Chávez llegó al poder en gran medida en el contexto de una enorme corrupción de los partidos políticos en Venezuela, ¿no? Y eso de alguna manera es lo que catapultó a todos estos. Uno podría decir también que fue un factor fundamental en la elección de Evo Morales, ¿no? Sin embargo, es muy curioso, porque si ha habido un régimen corrupto en Bolivia, ¿no? y lo vemos en las últimas 2 décadas, ha sido el gobierno de Evo Morales. La corrupción es de proporciones históricas, ¿no? Y si bien han habido algunos elementos, digamos, de progreso, ¿no? Siempre se habla del teleférico, se habla de carreteras, se habla de una cantidad de cosas, ¿no? Nos olvidamos de la enorme corrupción estatal que financia sobre todo, no solo al partido, pero especialmente al líder y a sus seguidores más cercanos, ¿no? Es un faraón el presidente Morales, ¿no? Un faraón con su palacio, ¿no? Un palacio que no sé exactamente el monto que le costó, dice que es alrededor de $40 millones, probablemente un poquito más, con su helipuerto y todo encima, ¿no? Muy, muy bonito en el centro de La Paz. Pero ese tema de cómo hacen campaña
y cómo gobiernan, creo que es fundamental. Fueron los candidatos anticorrupción, terminan siendo los más corruptos. Pero lo sabíamos desde un principio. Es el candidato pro medio ambiente, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo en Bolivia hoy? Volviendo al tema de la coca. La expansión de la coca es la causal de esta catástrofe que tenemos ambiental en el sur de Bolivia, en la Amazonía boliviana, y que ahora cubre toda la Amazonía boliviana, ¿no? Producto de esta decisión del gobierno de Bolivia, vía un decreto de permitir a cocaleros ingresar a zonas protegidas para básicamente limpiar para plantar coca, ¿no? Con dos objetivos: no solo producir más coca, pero también ganar campo electoral en zonas quizás algo alejadas del MAS. Bueno, todo esto lo dice Fara, les recomiendo el artículo. Quiero hacer dos observaciones más. Una es esta idea que existe, ¿no? Que quizás la longevidad de Evo Morales se debe al milagro económico de Bolivia, ¿ok? Y mucha gente siempre hace esta pregunta: ¿cómo es que Venezuela, al final de cuentas, el país más rico de la región, terminó con 10 millones de inflación anual, ¿no? Nos acordamos nosotros en Bolivia cuando teníamos 26.000% de inflación, y donde siempre en Bolivia, pues en 26.000% de inflación, pues el chiste del momento era que era más barato tomar un taxi que un colectivo, que un bus, porque uno pagaba el colectivo al subir y uno pagaba el taxi al llegar. Con 26.000% de inflación, pues la devaluación era tal que era más barato, ¿no? Pero venimos de eso. La estabilización que se dio en Bolivia en el 85 creó las bases. Las reformas que se hicieron durante el neoliberalismo boliviano crearon las bases para ese milagro económico del que se benefició Evo Morales. ¿Okay? Si algo se le debe reconocer quizás a este gobierno, es que nos hizo creer que nacionalizó, nos hizo creer que había hecho grandes cambios. En realidad ha habido muy poco cambio, ¿no? Cambió las reglas, cambió un poco el modelo de acumulación para la acumulación del MAS y del presidente. Pero también, y esto es muy importante, ¿no? También, al igual que en Venezuela, ¿no? Hubo un gran apoyo de sectores de la empresa privada, ¿no? Particularmente de Santa Cruz. Una empresa privada que hoy está extraordinariamente comprometida con este modelo y que apuesta a la continuidad del modelo. Y creo que cuando Carlos Sánchez habla de una oposición funcional, yo creo que también tenemos una burguesía funcional en Bolivia, que ve en Evo Morales, más bien, la promesa de continuidad, que no solo está aportando en términos de financiamiento de las campañas del MAS y de sectores del MAS, pero que también teme la posibilidad de que llegue un opositor al poder. Y eso creo que hay que verlo de una manera muy, muy clara, ¿no? Entonces, el milagro económico boliviano se basa primero en la continuidad del modelo económico. Se basa en el hecho de que hubo un boom de ese gas natural que Carlos Sánchez señaló, que se descubrió, esas reservas que se descubrieron en los años 90, gracias al mal llamado neoliberalismo. Y que en las últimas 2 décadas la inversión, particularmente no solo para proteger esas reservas, pero para incrementar la producción, básicamente cesó, ¿no? Y eso creo que es lo más curioso del fenómeno. Bolivia sí podría haber sido una verdadera potencia de gas y de otros minerales en la región, porque simplemente con una política económica bien dirigida de inversión en esas áreas, yo no soy experto en eso, Beatriz, tú sabes mucho más por tu experiencia en Venezuela, pero pienso yo, por lo menos, que podría haber sido más sostenible. Pero lo que produjo Bolivia es un boom de reservas que duraron hasta el 2013, y cuando las reservas básicamente
Bueno, cuando las exportaciones bajaron, Bolivia se ha venido financiando durante los últimos 6 años básicamente con esas reservas. Y las reservas hoy están alrededor de 7.000 millones de dólares, habían llegado a casi 16.000 millones de dólares, lo más que tuvo Bolivia. ¿Okay? Entonces, eso creo que hablar del milagro económico boliviano como producto de Evo Morales es otro error de interpretación que le digo a Douglas. El milagro económico boliviano de este siglo es producto de lo que se hizo anteriormente, no de lo que hizo este gobierno. ¿Okay? Finalmente, quiero concluir, porque ya me he pasado de mi tiempo, quiero concluir con una observación que puede ser controversial. Douglas está preocupado, ¿no?, en el sentido de que esta es una elección importante, que tiene enormes ramificaciones para todo el continente, ¿no? Y Douglas se preocupa desde la óptica norteamericana, ¿no? Siendo cochabambino, se preocupa desde la óptica, ¿no?, norteamericana, ¿no? Y creo que eso, pues, de alguna manera es importante señalarlo, porque yo creo que lo que ha venido sucediendo probablemente desde el 2005 es una política de los Estados Unidos de absoluto olvido hacia Bolivia, ¿okay? De absoluto olvido. O sea, Bolivia, como dije desde un principio, nunca ha sido importante, pero precisamente en un momento en el que surgen individuos como estos, ¿no?, Estados Unidos desaparece del esquema internacional en América Latina. Abdica esta región, ¿no?, abdica su liderazgo, abdica su posicionamiento, ¿no? Yo escribí un artículo en el 2007 donde daba recomendaciones al presidente, en ese entonces al presidente Bush, le daba recomendaciones de la necesidad de mantenerse, ¿no?, absolutamente involucrado en el proceso boliviano, ¿no? Posteriormente vino la expulsión del embajador norteamericano en Bolivia, la expulsión del embajador boliviano en Washington, etc. Pero al final lo que tenemos es una completa abdicación del rol norteamericano en Bolivia. Y voy un poco más lejos, quizás en la región en su conjunto, ¿no? Y eso pues lleva precisamente a que ese vacío, todo vacío tiene que ser llenado por algo. Y por eso creo que también, volviendo al mundo de las contradicciones, un individuo que hizo campaña en contra del modelo extractivista, un individuo que hizo campaña en contra del modelo de la dependencia, que iban a eliminar la dependencia del imperio. Hoy hemos terminado en Bolivia con un modelo mucho más extractivista e irracional, ¿no?, que el que tuvimos en la época del neoliberalismo, y además un modelo extraordinariamente dependiente, particularmente de la China, ¿no? De la China, exacto. Entonces, bueno, no sé si he aumentado a la interpretación correcta de la situación, pero en todo caso las quejas se las dan a Douglas. Bueno, le damos las gracias al profesor Gamarra por su brillante exposición. Y si hay alguna pregunta, pues tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Por favor, sí. Sí, una pregunta para el profesor sobre el asunto del milagro económico. En Brasil también tuvimos el mismo problema. Con Lula el milagro, después con Dilma la máscara cayó. El problema, la grande diferencia es que el Brasil no produce coca. Entonces mi pregunta es, ¿usted no piensa que en un tiempo bastante corto, cuando el milagro económico boliviano también va a se perder, la Bolivia puede se transformar en una nueva Venezuela con la cocaína que va a ser la primera forma de financiamiento? Disculpa mi español ridículo, más. Muy buena pregunta, ¿no? Y yo creo que ese es el temor de muchos.
Sin embargo, creo que también hay un riesgo de exagerar esa tendencia, ¿no? Yo creo que el problema más grande que tiene Evo a partir de enero es que él va a tener que tomar decisiones para corregir los males económicos que tiene el país. Y con los socios que tiene en Santa Cruz en particular, ¿no? Los socios económicos que tiene, que esperan precisamente que el modelo continúe, dándoles réditos importantes, creo que Evo, como ya a propósito, muchos en la izquierda, inclusive la izquierda académica norteamericana, piensan que Evo es un indígena neoliberal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él tiene la obligación, ¿no?, a partir del próximo año, de tomar medidas duras de ajuste, ¿no? Duras de ajuste. Y ahí aprovecho para dar miren, todos teníamos el grave temor de que en la Argentina, si continuaba Cristina Fernández, el país se iba a convertir en una nueva Venezuela. Todos temíamos que si continuaba Rafael Correa en Ecuador, también iba a haber el deterioro, ¿no? Y así sucesivamente, esta idea de que nos vamos a convertir en otras Venezuelas. De alguna manera, ¿no?, quizás lo que Cristina hizo y lo que hizo Correa en el Ecuador fueron decisiones extraordinariamente no, porque hoy lo que están haciendo es dejaron la tarea dura, ¿no?, tanto a Lenín Moreno como a Macri. El desastre económico que han creado es muy difícil de simplemente continuar subsidiando, continuar precisamente porque se agotaron los recursos. Entonces, para tratar de resolver la situación boliviana, sea quien sea en enero, ¿no?, y va a ser Evo, ¿no?, va a tener que tomar algunas decisiones. Ya vimos lo que cuando Evo trató de, por ejemplo, de incrementar el precio de los hidrocarburos hace 4 años, Carlos, ¿no?, que se le reveló la población, ¿no? Y ese es un fenómeno que vemos en todo lado, está sucediendo en el Ecuador ahora, ¿no? Entonces, que Morales alce el precio de los hidrocarburos va a ser el primer test. Y otra cosa que si hay algo que ver, Evo no va a tener una mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Ahora, con el concepto de oposición funcional, sin embargo, creo que eventualmente también va a ser funcional a la hora de gobernar. Bueno, yo simplemente quería recordarles a todos que eso de los milagros se presenta en las mejores familias. Aquí en los Estados Unidos, el presidente George Herbert Walker Bush hizo un ajuste económico que fue lo que creó el boom impresionante de la economía americana 12 años después. ¿Y a quién eligieron los americanos? A Clinton. Entonces, ¿por qué? Porque el boom, el ajuste, produjo el boom después de las elecciones, no antes de las elecciones. Así que los electorados muchísimas veces son ciegos y pasa en las mejores familias, pasó aquí. Entonces, bueno, ¿qué otra pregunta hay? Tengo yo una pregunta. ¿Sí? Sí, por favor. Profesor, es un gusto poder estar en la misma sala con usted. Yo soy boliviano, Juan Carlos Costa es mi nombre. Mira, ¿por qué no vienes para acá, corazón? Porque estamos grabando, hay gente que y no te escucha. Un comentario primero, una reflexión y después hacer una pregunta y a propósito de lo que usted decía de la revolución inconsulta de James Malloy, que he disfrutado mucho su lectura y su relectura. ¿No cree usted, profesor, que precisamente estamos más bien en eso, en un estado inconcluso, con una consolidación inconclusa de un estado, de un narcoestado, y que definitivamente la preocupación sobre qué medidas va a hacer el gobierno económicamente no es tan, no hay tal en realidad, no es tan legítima ninguna preocupación en ese sentido, porque consolidándose el narcoestado boliviano y siendo aún más cínico de cómo es
el tema del manejo del gobierno con relación al narcotráfico, no deberíamos pensar más bien que en Bolivia no debería el gobierno, que no es lo que el Estado ahora es prácticamente un sinónimo, no preocuparse por ello, en términos de que cada vez la actividad de narcotráfico es más grande. Si bien hay una diferencia en todavía la producción y además definitivamente no somos los productores número uno de cocaína, como en algún momento llegamos a ser el número 2, entiendo, no deberíamos entender más bien que consolidándose este narcoestado, definitivamente se consolida indefinidamente el proyecto Evo Morales y que es la alfombra roja el consolidar el narcoestado para que definitivamente no volvamos a tener preocupaciones económicas, por llamarlo de alguna forma. Mire, gracias por sus generosos comentarios, lo aprecio mucho y especialmente viniendo de Bolivia, me aprecio mucho que estés acá. Y me da pena que tengas que hacer lo que acabas de hacer, ¿no? Porque demuestras más que nada que en Bolivia vivimos, sí, en un estado inconcluso, pero también en una situación no democrática, ¿no? Y eso creo que es importante como reflexión. Precisamente lo que dice Douglas Farah en su artículo es exactamente lo que tú acabas de señalar. Cuando se consolide el cuarto mandato de Evo Morales, para él es la consolidación del narcoestado boliviano. ¿Okay? Con esa gran producción de coca, la producción de cocaína, pero también unos nexos internacionales extraordinarios. No solo nexos con México, nexos enormes con Brasil, ¿no? Por donde fluye básicamente, y con Europa, ¿no? vía África, hacia la Argentina, etc., ¿no? Entonces, hay algo que personas especialistas han estudiado en gran detalle, algunos son públicos, otros no son, pero mucha data que señala precisamente que en Bolivia la producción de coca y de cocaína pues ha llegado a niveles extraordinarios, ¿no? Y en ese sentido creo que, mira, durante la época neoliberal en la que Sánchez Berzaín era Bolivia llegó bueno, al menos el departamento acá de Estado decía que solo el 2% de la cocaína producida en Bolivia llegaba a los Estados Unidos. Miren, en los últimos 3 años, por el boom de la coca y de la cocaína en Colombia, pero también por el boom de la coca en Bolivia, ha habido un incremento extraordinario de cocaína en este país. ¿Okay? Hemos estado muy preocupados por el boom de los opiatos, ¿no? Pero el boom de la cocaína de los últimos 3 años ha pasado desapercibido. Es decir, a algún lado tienen que ir 210.000 hectáreas, ¿cómo se llama?, colombianas y 40.000 hectáreas bolivianas. El Perú ha tenido una baja en la producción de coca. ¿Pero por qué? Porque el Perú se ha dedicado a la producción ilícita de oro, ¿ya?, que se ha vuelto quizás hasta más lucrativo que la coca, igual que, a propósito, los venezolanos, ¿no? Entonces, por eso es que el valor de lo que hace Douglas en señalar esta empresa transnacionalizada, donde el crimen transnacionalizado coexiste, ¿ya?, y toma decisiones conjuntas, hace no solo política doméstica, pero política exterior, ¿no? Ese concepto es absolutamente importante. Y por eso el hecho de que Evo Morales logre consolidarse también es algo que merece una vista desde esta óptica. Y no solo simplemente desde la óptica electoral de si gana, si no gana, si se consolida el autoritarismo o no. Creo que este elemento es central para entender lo que está pasando en Bolivia. Bueno, muchísimas gracias y le damos las gracias a nuestros
seguidores en el espacio cibernético, buenas noches y gracias.